Contexto histórico de los etruscos. A medida que se derrumbaban los palacios micénicos, iban surgiendo ciudades en las colinas de Etruria. La cultura etrusca tendrá una profunda influencia en la vida política religiosa de Roma. No era de Italia, probablemente se produjo una entrada de colonos procedentes de los Balcanes antes del año 100 a.C. y otra de Asia Menor en el siglo VIII a.C., momento a partir del cual la civilización etrusca comienza a florecer. Los etruscos conquistaron gran parte del Mediterráneo occidental y compitieron con los fenicios y griegos por la supremacía marítima. Su imperio se componía de una débil confederación de ciudades, gobernadas por sus propios reyes. Hasta finales del siglo VI a.C. no existió ninguna amenaza seria en contra de la expansión y la soberanía etrusca, pero las batallas contra las ciudades griegas en Italia desembocaron en una pérdida del comercio y del poder. En los siglos V y VI a.C. sus territorios fueron invadidos por los galos en el norte y por alianzas de estados y tribus en el sur. En el año 250 a.C. ya estaban bajo el mando romano. A pesar de todo esto, los etruscos no siempre estaban en guerra. Su comunidad logró prosperar gracias al trabajo de expertos artesanos, como los del metal, que utilizaban la riqueza minera de Italia, y trabajaban materiales como el cobre, el plomo y el hierro para fabricar objetos diversos, desde artículos de bronce para el hogar hasta objetos religiosos o armas de hierro. Los etruscos eran hábiles orfebres e importaban el precioso metal de África y Asia. Estilísticamente, el arte etrusco sigue las fases del arte griego, aunque posee una viveza y un vigor propios. En la sociedad existían importantes diferencias de clases. En los escalafones altos se encontraban tradicionalmente los arquitectos, los guerreros y los mercaderes. Por debajo de ellos, existía una clase media, la hetera, que trabajaba para la élite como granjeros o sirvientes. A cambio, recibían protección e incluso una parcela para ser enterrados en el sepulcro familiar de aquellos a quienes ellos servían. En cuanto a las clases inferiores, estaban constituidas por granjeros, productores de alimentos en general, marineros, soldados y mineros. Por debajo de ellos se encontraban los esclavos. Los conocimientos sobre su modo de vida proceden de la pintura, la escultura, la cerámica, y de referencias halladas en escritos romanos. Los aristócratas residían en casas de una sola planta, con tejados de 2 aguas cubiertos de tejas de terracota. En el interior de la casa había un vestíbulo, que era un espacio con varias finalidades. Durante el día podría servir de oficina, y de noche, convertirse en sala comedor y de entretenimiento, e incluso en dormitorio para los sirvientes. Los romanos adoptarían más adelante la forma del vestíbulo, que acabaría convirtiéndose en el atrium central y abierto de la casa. Los romanos también utilizarían otras innovaciones etruscas, como por ejemplo el diseño en cuadrícula de una ciudad, basado en intersecciones, los acueductos y el complejo sistema de cañerías y alcantarillado, al igual que las fortificaciones y los arcos semicirculares como característica arquitectónica en combinación con las formas clásicas griegas. En el mundo antiguo las mujeres disfrutaban de una libertad sin parangón y estaban cerca de la igualdad con el hombre. Las esposas realizaban las tareas domésticas habituales como hilar, tejer, confeccionar la ropa y criar a los hijos, y no eran relegadas a habitaciones separadas de la casa. Asistían con total libertad a los espectáculos públicos, bailes, combates de boxeo, exhibiciones acrobáticas y carreras de carro. Los etruscos seguían las modas de Grecia, que eran muy cambiantes. Del 700 al 575 a.C., se representaba a ambos sexos con túnicas de longitud variable, ceñidas a la cintura con un cinturón ancho. Las medias mangas se sujetaban en el hombro mediante fíbulas. Encima de la túnica, las mujeres llevaban una capa semicircular con los 2 extremos hacia atrás, que caían por encima de los hombros hasta la cintura. Los hombres lucían un capote largo. Las mujeres de la aristocracia adoptaban con rapidez las cambiantes modas, a las que añadían nuevas ideas. Por ejemplo, algunas llevaban una capa de color escarlata con un chitón griego. También llevaban chales, drapeados como el himatión, o encima de la cabeza con los extremos caídos sobre los hombros. En el siglo VII a.C. los hombres etruscos llevaban habitualmente prendas como las faldas cortas y las túnicas en forma de T. En el siglo VI a.C.,
La túnica de estilo griego se había alargado hasta el tobillo y presentaba un estampado geométrico. La lacerna, de uso generalizado, era una capa de lana, corta y estrecha. A mediados del siglo VI a.C., el capote largo masculino dio paso a la tebenna, una capa semicircular drapeada por encima del hombro izquierdo que pasaba por debajo del brazo derecho. Es posible que derivara de la clámide griega que llevaban también los hombres, e inspiró la toga romana. La tebenna, muy apreciada por reyes y aristócratas, podía llevarse encima de una túnica blanca bordada. En su origen era corta, pero luego se alargó hasta la rodilla, posteriormente, hasta el tobillo. Las clases medias y bajas utilizaban versiones más sencillas de las mismas prendas, y los campesinos vestían simplemente túnica y capote, a veces con calza de cuero. Inicialmente, nadie llevaba zapatos, pero, con el paso del tiempo, se convirtieron en un símbolo de posición social entre los ricos. En el siglo VI a.C., los zapateros especialistas creaban una amplia variedad de calzados que le encargaban los aristócratas: sandalias, botas con cordones, zapatos blandos y cómodos, zapatos con tiras en los tobillos y otros con la punta levantada, de cuero azul, negro o rojo. Los zapatos con la punta levantada podían ser bajos y atarse con cordones por arriba. Las mujeres etruscas llevaban zapatos blandos tipo mocasín. Hacia el siglo V a.C. se notó la influencia griega. Los zapatos en punta fueron reemplazados por sandalias más cómodas. Las joyas eran de muy buena calidad y muy fáciles de reconocer debido a sus características, técnica decorativa, que recibía el nombre de granulado. Consistía en soldar pequeñas partículas de oro en un fondo liso, también de oro, para crear un efecto brillante. Se empleaba en numerosos objetos de joyería: broches, guirnaldas, colgantes, petos, fíbulas y pulseras. Las personas de las clases altas se enorgullecían enormemente de sus joyas y las llevaban en abundancia. Las guardaban con sumo cuidado en estuches de madera o de bronce. Las joyas podían estar adornadas con grabados de animales o de arabescos, o con motivos florales. Los collares llevaban colgados guardapelos y joyas. También eran habituales los colgantes. Para fabricar la ropa, los etruscos empleaban distintos tejidos, principalmente algodón y lana, en color amarillo pálido y rojo teja brillante, y en tonalidades naranja con tintes rosáceos. Las prendas tenían estampados llamativos y alegres. Los más populares eran un círculo con una cruz y un motivo de zigzag con puntos. En el mismo conjunto podían combinarse distintos diseños. La mujer podía llevar una túnica con el motivo de zigzag con puntos, un peplo con pliegues en zigzag y un chal igualmente en zigzag. Las etruscas se perfilaban los ojos y se pintaban las cejas. En tumbas de mujeres se han descubierto estuches de aseo, espejos, colorete, pintura de labios y maquillaje para el rostro. Se cree que algunos hombres se maquillaban. Las mujeres hacían ejercicios desnudas, y se depilaban el cuerpo con cera para tener una piel más tersa, adoptaban distintos estilos de peinados, y lo cambiaban con frecuencia, se hacían una raya en medio, o trenzas o rizos que les caían por la espalda, o bien se ondulaban el cabello a ambos lados de la cara para lograr un estilo algo despeinado. Otro peinado muy de moda consistía en rizar mucho el flequillo y llevar el resto del cabello trenzado o recogido atrás con una redecilla. El cabello también podía recogerse con una malla en la nuca, de modo que algunos rizos cayeran sobre la frente. Las mujeres se aclaraban el cabello y se lo adornaban con espirales de bronce y oro, así como con alfileres hechos de hueso, marfil y remates de metal, con joyas de metal o con hojas. Los hombres llevaban la barba rizada y el cabello en tirabuzones que caían sobre la frente, aunque a veces la moda exigía llevar el cabello corto. Un sombrero típicamente etrusco es el tutulus. Consistía en una especie de tocado duro y puntiagudo, a modo de tiara, con un ala en la parte frontal. No obstante, el sombrero no era una parte esencial del vestuario. Lo llevaban generalmente en el exterior, los campesinos y los guerreros. Los hombres etruscos usaban una especie de boina cuya altura variaba. Contexto histórico de los etruscos. A medida que se derrumbaban los palacios micénicos, iban surgiendo ciudades en las colinas de Etruria. La cultura etrusca tendrá una profunda influencia en la vida política religiosa de Roma.
No era de Italia, probablemente se produjo una entrada de colonos procedentes de los Balcanes antes del año 100 a.C. y otra de Asia Menor en el siglo VIII a.C., momento a partir del cual la civilización etrusca comienza a florecer. Los etruscos conquistaron gran parte del Mediterráneo occidental y compitieron con los fenicios y griegos por la supremacía marítima. Su imperio se componía de una débil confederación de ciudades, gobernadas por sus propios reyes. Hasta finales del siglo VI a.C. no existió ninguna amenaza seria en contra de la expansión y la soberanía etrusca, pero las batallas contra las ciudades griegas en Italia desembocaron en una pérdida del comercio y del poder. En los siglos V y VI a.C. sus territorios fueron invadidos por los galos en el norte y por alianzas de estados y tribus en el sur. En el año 250 a.C. ya estaban bajo el mando romano. A pesar de todo esto, los etruscos no siempre estaban en guerra. Su comunidad logró prosperar gracias al trabajo de expertos artesanos, como los del metal, que utilizaban la riqueza minera de Italia, y trabajaban materiales como el cobre, el plomo y el hierro para fabricar objetos diversos, desde artículos de bronce para el hogar hasta objetos religiosos o armas de hierro. Los etruscos eran hábiles orfebres e importaban el precioso metal de África y Asia. Estilísticamente, el arte etrusco sigue las fases del arte griego, aunque posee una viveza y un vigor propios. En la sociedad existían importantes diferencias de clases. En los escalafones altos se encontraban tradicionalmente los arquitectos, los guerreros y los mercaderes. Por debajo de ellos, existía una clase media, la hetera, que trabajaba para la élite como granjeros o sirvientes. A cambio, recibían protección e incluso una parcela para ser enterrados en el sepulcro familiar de aquellos a quienes ellos servían. En cuanto a las clases inferiores, estaban constituidas por granjeros, productores de alimentos en general, marineros, soldados y mineros. Por debajo de ellos se encontraban los esclavos. Los conocimientos sobre su modo de vida proceden de la pintura, la escultura, la cerámica, y de referencias halladas en escritos romanos. Los aristócratas residían en casas de una sola planta, con tejados de dos aguas cubiertos de tejas de terracota. En el interior de la casa había un vestíbulo, que era un espacio con varias finalidades. Durante el día podría servir de oficina, y de noche, convertirse en sala comedor y de entretenimiento, e incluso en dormitorio para los sirvientes. Los romanos adoptarían más adelante la forma del vestíbulo, que acabaría convirtiéndose en el atrium central y abierto de la casa. Los romanos también utilizarían otras innovaciones etruscas, como por ejemplo el diseño en cuadrícula de una ciudad, basado en intersecciones, los acueductos y el complejo sistema de cañerías y alcantarillado, al igual que las fortificaciones y los arcos semicirculares como característica arquitectónica en combinación con las formas clásicas griegas. En el mundo antiguo las mujeres disfrutaban de una libertad sin parangón y estaban cerca de la igualdad con el hombre. Las esposas realizaban las tareas domésticas habituales como hilar, tejer, confeccionar la ropa y criar a los hijos, y no eran relegadas a habitaciones separadas de la casa. Asistían con total libertad a los espectáculos públicos, bailes, combates de boxeo, exhibiciones acrobáticas y carreras de carro. Los etruscos seguían las modas de Grecia, que eran muy cambiantes. Del 700 al 575 a.C., se representaba a ambos sexos con túnicas de longitud variable, ceñidas a la cintura con un cinturón ancho. Las medias mangas se sujetaban en el hombro mediante fíbulas. Encima de la túnica, las mujeres llevaban una capa semicircular con los dos extremos hacia atrás, que caían por encima de los hombros hasta la cintura. Los hombres lucían un capote largo. Las mujeres de la aristocracia adoptaban con rapidez las cambiantes modas, a las que añadían nuevas ideas. Por ejemplo, algunas llevaban una capa de color escarlata con un chitón griego. También llevaban chales, drapeados como el himatión, o encima de la cabeza con los extremos caídos sobre los hombros. En el siglo VII a.C. los hombres etruscos llevaban habitualmente prendas como las faldas cortas y las túnicas en forma de T. En el siglo VI a.C., la túnica de estilo griego se había alargado hasta el tobillo y presentaba un estampado geométrico. La lacerna, de uso generalizado, era una capa de lana, corta y estrecha. A mediados del siglo VI a.C., el capote largo masculino dio paso a la tebenna,
una capa semicircular drapeada por encima del hombro izquierdo que pasaba por debajo del brazo derecho. Es posible que derivara de la clámide griega que llevaban también los hombres, e inspiró la toga romana. La tebenna, muy apreciada por reyes y aristócratas, podía llevarse encima de una túnica blanca bordada. En su origen era corta, pero luego se alargó hasta la rodilla, posteriormente, hasta el tobillo. Las clases medias y bajas utilizaban versiones más sencillas de las mismas prendas, y los campesinos vestían simplemente túnica y capote, a veces con calza de cuero. Inicialmente, nadie llevaba zapatos, pero, con el paso del tiempo, se convirtieron en un símbolo de posición social entre los ricos. En el siglo VI a.C., los zapateros especialistas creaban una amplia variedad de calzados que le encargaban los aristócratas: sandalias, botas con cordones, zapatos blandos y cómodos, zapatos con tiras en los tobillos y otros con la punta levantada, de cuero azul, negro o rojo. Los zapatos con la punta levantada podían ser bajos y atarse con cordones por arriba. Las mujeres etruscas llevaban zapatos blandos tipo mocasín. Hacia el siglo V a.C. se notó la influencia griega. Los zapatos en punta fueron reemplazados por sandalias más cómodas. Las joyas eran de muy buena calidad y muy fáciles de reconocer debido a sus características, técnica decorativa, que recibía el nombre de granulado. Consistía en soldar pequeñas partículas de oro en un fondo liso, también de oro, para crear un efecto brillante. Se empleaba en numerosos objetos de joyería: broches, guirnaldas, colgantes, petos, fíbulas y pulseras. Las personas de las clases altas se enorgullecían enormemente de sus joyas y las llevaban en abundancia. Las guardaban con sumo cuidado en estuches de madera o de bronce. Las joyas podían estar adornadas con grabados de animales o de arabescos, o con motivos florales. Los collares llevaban colgados guardapelos y joyas. También eran habituales los colgantes. Para fabricar la ropa, los etruscos empleaban distintos tejidos, principalmente algodón y lana, en color amarillo pálido y rojo teja brillante, y en tonalidades naranja con tintes rosáceos. Las prendas tenían estampados llamativos y alegres. Los más populares eran un círculo con una cruz y un motivo de zigzag con puntos. En el mismo conjunto podían combinarse distintos diseños. La mujer podía llevar una túnica con el motivo de zigzag con puntos, un peplo con pliegues en zigzag y un chal igualmente en zigzag. Las etruscas se perfilaban los ojos y se pintaban las cejas. En tumbas de mujeres se han descubierto estuches de aseo, espejos, colorete, pintura de labios y maquillaje para el rostro. Se cree que algunos hombres se maquillaban. Las mujeres hacían ejercicios desnudas, y se depilaban el cuerpo con cera para tener una piel más tersa, adoptaban distintos estilos de peinados, y lo cambiaban con frecuencia, se hacían una raya en medio, o trenzas o rizos que les caían por la espalda, o bien se ondulaban el cabello a ambos lados de la cara para lograr un estilo algo despeinado. Otro peinado muy de moda consistía en rizar mucho el flequillo y llevar el resto del cabello trenzado o recogido atrás con una redecilla. El cabello también podía recogerse con una malla en la nuca, de modo que algunos rizos cayeran sobre la frente. Las mujeres se aclaraban el cabello y se lo adornaban con espirales de bronce y oro, así como con alfileres hechos de hueso, marfil y remates de metal, con joyas de metal o con hojas. Los hombres llevaban la barba rizada y el cabello en tirabuzones que caían sobre la frente, aunque a veces la moda exigía llevar el cabello corto. Un sombrero típicamente etrusco es el tutulus. Consistía en una especie de tocado duro y puntiagudo, a modo de tiara, con un ala en la parte frontal. No obstante, el sombrero no era una parte esencial del vestuario. Lo llevaban generalmente en el exterior, los campesinos y los guerreros. Los hombres etruscos usaban una especie de boina cuya altura variaba. Instituto Niden. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal.